Argentina tiene que hacer reformas estructurales y tenés tres cosas ahí. Reforma laboral es imprescindible, reforma impositiva es imprescindible. Argentina, ya lo hablamos, esto tiene 190 impuestos distintos, hay impuestos que recaudan, son hipermarginales, pero son burocráticos, son una mierda, no saben ni qué estás pagando. Hay impuestos que no tienen sentido, que no tienen que estar ahí, como ingresos brutos, es una demencia. Y después la reforma por ahí del sistema de pensiones, porque obviamente está fundido. O sea, está fundido en todo el mundo. Imagínate nosotros que incluyeron en el sistema gente que no aportó. Más allá que vos pienses que esté bien o que estuvo mal la medida, el sistema está fundido. Entonces, por más de que vos estés contentísimo con la medida esa de haber metido gente que no había aportado, vos lo tenés que solucionar, porque ese sistema está mal. Ahora, ¿qué me parece imprescindible? Reforma laboral, reforma impositiva y desregular. Si vos haces esas tres cosas, Argentina vuela. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del protagonista. De vuelta en casa, todo tranquilo. Había que seguir hablando, había que seguir comentando cosas de la economía, en este caso, para un episodio más de El que apuesta el peso. ¿Gana? Y bueno, como siempre, y con el placer y la desgracia de estar acompañado de Fran. Pancita querido, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué hace, gordo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Che, hermano, bueno, si bien obviamente la pregunta que se hace en el título de la sección es para ir analizándola, no es que se responde una vez y ya está, sino depende un poco de los periodos. Literalmente ayer, hoy es viernes 10 de octubre, ayer se dio a conocer lo del swap con Estados Unidos, así que podríamos decir tranquilamente de que Estados Unidos, siendo la potencia más grande del mundo, está apostando al peso por lo menos. Sí, la sección estuvo a punto de perder. Estuvimos ahí a días de que la sección se caiga a pedazos. Y vino el tío Vicent y nos rescató. A ver, es verdad que hay una lección de mercado ahí en lo que pasó. Si vos leías cualquier comentario o escuchabas a cualquier persona del mercado hablar del dólar hasta hace literalmente ayer, las últimas 2 semanas la gente lo que decía es, van a mantener el dólar como puedan, y es obvio, es una jugada cantadísima de que cuando terminen las elecciones, el gobierno argentino iba a liberar las bandas y el dólar iba a flotar y se iba a ir a la mierda, entonces había que salir a comprar a 1500. Estaba todo el mercado coincidía en eso. Hay algo que pasa en todos los mercados financieros, en todos, que es que cuando todos se ponen de acuerdo con algo, eso no va a pasar. O sea, es increíble, cuando el mercado está convencido de que algo va a pasar, no pasa. Mientras, literal, incluso hay gente que gana plata en el mercado financiero, que tradea o que invierte con lo que se llama contrarian o el contrario, que es invertir en todo lo contrario a lo que el mercado apuesta o a lo que el mercado tiene consenso. Es decir, si todo el mercado cree que el Bitcoin va a subir, vos sos un contrario, entonces apostás a la baja. Y es verdad que muchas veces es lo que pasa, o la mayoría de las veces. Mientras más consenso tiene el mercado de algo, pasa lo contrario. Y bueno, después del rescate de ayer, yo dudo que alguien quiera ir a tentear o a testear la banda de arriba del dólar. Entonces, obviamente, sin ser un consejo de inversión y como vos decís, en un mercado no se sabe, pero ¿crees que podemos empezar a ver un desplome de a poco del dólar, del riesgo país y diferentes variables económicas que venían bastante al rojo vivo? A ver, es lo que tendría que pasar. Eh, Consejo de inversión, no, después de la última vez, no. Igualmente, por ejemplo, ayer miraba justo antes de empezar, antes de hacer esto, que los consejos que dimos la última vez, la mayoría están bien, o están igual, no están en pérdida después del rescate, obviamente. Hasta el rescate estaba en pérdida todo lo que era en pesos, pero después de ayer está o todo bien o incluso las acciones están arriba. Obviamente golpeó muy duro al mercado las elecciones de provincia de Buenos Aires. Nadie esperaba esa diferencia. Y, y nada, yo lo que creo es que, a ver, vos tenés los fundamentals del gobierno, lo fundamental es que es lo más importante de todo, que es el superávit fiscal, sigue estando. La economía la tenés parada, pero la inflación está cayendo. No tuviste pass-through, o sea, el traspaso de la suba del dólar a los precios de la economía no lo tuviste. Que eso obviamente, voy a usar palabras en inglés, pero se habla así, pass-through, trade-off. Pero en economía se habla de un trade-off, o sea, que vos intercambiás actividad económica por inflación.
Si vos querés bajar la inflación, vas a tener que congelar un poco la actividad económica. Y si querés activar la economía, por ahí vas a tener que tener un poco de inflación. Entonces, el gobierno en esa pelea prefirió ir contra la inflación y lo que vimos fue durante todo este año es que se congeló bastante la actividad económica. Ahora se empezó a ver un poco de rebote en algunas cosas y yo creo que igual 2025 va a terminar Argentina creciendo un 4 o 5%. Em, Me parece que todo se tendría que encaminar. Obviamente dependés de lo que pase ahora en las votaciones de octubre, Mm. Sí, obviamente. no, no, ni hablar, ni hablar. Creo que eso es un síntoma que todavía no se puede sacar el argentino y que va a costar mucho, si alguna vez se lo saca, que es los resultados electorales van a seguir afectando a la economía argentina, para bien o para mal, porque si gana por mucho la Libertad Avanza y los mercados lo toman como algo positivo, va a saltar todo, que para mí igual eso no deja de ser un síntoma de una economía dañada, porque no debería ser así, ni para bien ni para mal, repito. Lo electoral, lo político no te debería afectar tanto, tanto, tanto la economía. Em, pero antes de meternos en eso y tal vez tratar de entender el por qué están así, y me tomo con esto último que dijiste de la inflación, entonces, puede ser que a medida que se vea una reactivación económica, la inflación no baje tanto como venía bajando, o eso una vez resuelto el tema de inflación, no emitiendo más pesos, por más que reactives la economía, la inflación debería seguir bajando normalmente. A ver, la tendencia de la inflación es a la baja. Entonces, al mediano y largo plazo, si todo se mantiene así, ceteris paribus, el resto de cosas, vas a ir a la baja. Ahora, en el medio va a en el corto plazo va a fluctuar, y yo creo que el gobierno, si le va más o menos bien en las elecciones, si no pierde por escándalo, o empata o gana, le van a dejar de dar tanta prioridad a bajar la inflación como sea, y van a empezar a reactivar un poco la economía. Entonces, por ahí volvemos a ver inflaciones mensuales de 2% o arriba del 2%, pero eso no quiere decir que a la larga igual no sea la baja la tendencia. Yo es lo que creo que puede llegar a ser el gobierno, si es verdad que la actividad está tan congelada. Vos hablás con la gente de Buenos Aires o de tampoco podemos hacer por una muestra de la poca gente que yo conozco de cómo está, pero con cualquier persona que vos hablas de Buenos Aires, que tiene un comercio o una industria o lo que sea, te dice que está totalmente congelado. Ahora, si vos mirás los números macro de Argentina, Argentina está creciendo. Entonces, yo lo que digo es, Buenos Aires es Buenos Aires, no es Argentina. Entonces, si Buenos Aires está tan parado, y la macroeconomía está creciendo, eso quiere decir que hay zonas del país que están creciendo mucho más, ¿entendés? Porque Buenos Aires está parado, pero bueno, eso quiere decir que si la macro está creciendo, hay partes que están creciendo bastante más de lo que está creciendo la macro. Que eso obviamente tiene sentido con todo lo que es petróleo y vaca muerta, que viene volando, todo lo que es minería, que viene volando, porque en Argentina casi no existía, los proyectos RIGI que ya están empezando. em, a ver, eso lo vamos a ver para mí en las votaciones. O sea, si en serio está pasando de que tenés Buenos Aires hundido, pero hay otras partes de Argentina que están bien, que están activando económicamente, y en las elecciones lo tendrías que ver. ¿Entendés? Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Dijiste que tal vez a priori vos creerías que después de las elecciones le van a dejar de dar tanta bola a la inflación y tratar de reactivar la economía. Me imagino que no a través de subsidios y incentivos desde el gobierno, pero ¿qué maneras tal vez pensás que puede llegar a tener el gobierno como para decir, che, bueno, está todo bien con la macro, pero tratemos de reactivar un poco porque la gente la está pasando mal, por lo menos en Buenos Aires y lo que todo el mundo te dice, provincia y capital? El tipo de cambio. O sea, para mí el gobierno no puede hacer mucho más de lo que está haciendo en materia económica. Por más de que pero después la gente dice un millón de estupideces. Pero en materia económica, con superávit fiscal y sin imprimir billetitos, no tenés mucho más para hacer. Desregular. Ir Bajar abriendo lo que impuestos. puedas, ir bajando impuestos cuando puedas. Lo que sí es verdad que está haciendo el gobierno hace ya un mes y medio, 2 meses, es interviniendo donde puede en el tipo de cambio. Salvo el Banco Central, el Tesoro está interviniendo en donde puede. Futuro, comprando, vendiendo, lo que le compró al campo en dólares, los 7.000 millones de dólares que le habían dado la excepción esa de retenciones
que les compró en dólares el Tesoro, los salió a vender en estos días. O sea, enseguida lo salió a vender. No vendió entero, pero vendió casi todo. Yo entiendo que después de las elecciones, el dólar les preocupaba muchísimo en la elección, porque en Argentina la gente mira el dólar y listo. Entonces, después de las elecciones te podés tranquilizar con eso, y si se te vuela el tipo de cambio, que se te vuele. Que eso es i- inflacionario en un principio. Por ahí en otro país no tendría que serlo, porque el dólar tendría que ser un bien más de la economía. En Argentina, que es una economía bimonetaria, lamentablemente, el dólar te mueve. Y entonces el gobierno se puede relajar y decir, bueno, que se vaya el dólar a donde sea, si se quiere ir, que yo no creo que pase, pero si se tiene que ir, que se vaya a donde sea, no intervienen, salvo en las bandas, y que se active la actividad económica. Pues también un Mm. dólar más arriba te da un montón de actividad por todo lo que es exportable, el turismo, etcétera. Sí, tal cual. No, y además lo que no tenés en esta época, que es algo que por lo menos del equipo económico y Milei siempre ha remarcado, que es la creencia de que el dólar es lo que te genera inflación, se basa básicamente en una convalidación monetaria, es decir, a la gente le sobran pesos, por eso vos después tenés una suba no solo el tipo de cambio, sino de otros bienes. Cuando vos no imprimís y no te sobran pesos, si sube el dólar quiere decir que la gente está comprando dólares, pero no está comprando otros bienes. Entonces ahí es donde se regula eh, la inflación. Entonces se te podría, como vos decís, se te podría ir el tipo de cambio, que al principio sería inflacionario, pero tal vez más una inflación por el miedo al pasado y por experiencias pasadas que realmente que sea inflacionario per se. Y ahí es donde, bueno, está la famosa, el principio de imputación de Menger, donde se van a terminar metidos los productos en el culo, básicamente. Eh, Claro, el problema con Menger es que es verdad que se meten los productos en el culo, pero eso lo hacen a costa de actividad económica. O sea, vos subís los precios y no te viene nadie a comprar, genial, tarde o temprano los vas a tener que bajar, pero el problema es que durante ese tiempo no vendiste y ahí se mm, impacta la actividad económica. claro. Pero bueno, también es un cambio de formas de hacer negocios, que eso venía desde la salida de la convertibilidad hasta ahora. Cualquier negocio ganaba plata con el dólar, con comprar materia prima, ¿entendés? Con otras cosas que no era su negocio. Y ahora, bajando la inflación y con las cuentas ordenadas, tenés que ganar como ganan en todas las partes del mundo, que es vendiendo más, haciendo marketing, haciendo un producto de calidad. Y es difícil, o sea, es difícil cambiar de un modelo a otro. Y la gente lo tiene que entender, no es algo que el gobierno puede decidir. Eso lo tiene que entender cada comerciante, cada empresario. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que va a llevar, es que, y bueno, muchas cosas, mucha gente se funda en el medio, mucha gente saque un montón gane un montón de mercado, porque los primeros que lo entiendan van a ganar mercado, que es lo que viene pasando también. Y el resto, bueno, se fundirá, qué sé yo. Panza, dijiste en un momento que el gobierno salió medio a intervenir como pudo, con dólar futuro y con diferentes cuestiones. Vos sos un liberal de pura cepa, te conozco y sos declarado públicamente liberal. Bajo tu prisma liberal y tu lupa, Hmm, ¿cómo juzgás esas cosas? Porque si uno agarra los libros y el ABC liberal es toda intervención estatal está mal, o tal vez sí. para el lado más extremo del liberalismo. ¿Cómo lo juzgás vos desde tu postura, sí, sí, de una persona economista que se considera liberal? Yo lo detesto, pero lo entiendo. Lo detesto y lo entiendo. Y si yo estaría en el poder, me hubiesen tipo, hecho un golpe de estado al segundo día. Vamos un poco más atrás para explicar por qué. Yo lo detesto, la intervención estatal, o sea, deja que los precios se vayan a donde se tienen que ir. Ahora, Argentina es un país tan hecho verga, que no podés hacer eso. No lo podés hacer ahora. Tal vez en 2 o 3 años, con las cosas más en orden, listo. Deja que todo, liberá todo, bajá impuestos, desregularizá y genial. Yo con las elecciones de provincia de Buenos Aires volví a esa etapa que había perdido en 2022, que vos la conocés y la odias muy bien, que es donde me decepciono de Argentina todo el tiempo. ¿De verdad que 2018, 2014, 2019, 2021, vos te ilusionabas con cosas de Argentina, políticas, deportistas, así que te ibas ilusionando con cosas, llegamos a la final y yo te decía, tranquilo, tranquilo que Argentina siempre te decepciona al final.
Y después del Mundial de 2022 lo había perdido, era 2022 ganamos, 2023 gana Milei, una cosa increíble. Y era como, che, ¿qué pasó? Se está dando vuelta Argentina. Y ahora me acordé que Argentina te decepciona al final. Siempre te decepciona al final. Entonces, dicho esto, vos decís, Argentina se juega todo ahora. O sea, se juega todo en las elecciones de ahora y se juega todo en las elecciones de 2027. Y no lo digo, no estoy exagerando. Es la primera vez en la historia que tenés dos caminos definidos, porque Argentina siempre fue durante el siglo XX era peronismo militares, o sea, ganaban los peronistas, los militares lo derrocaban y ibas ahí, las dos partes eran una mierda para mí. Después empezó una especie de lucha ficticia entre peronismo y radicales. Eran lo mismo, porque ninguno de los dos sabía de economía, y nada, eran buenos modales, malos modales, lo que vos quieras. Era la misma mierda, y había una lucha ficticia para que el poder siga entre ellos. Incluso se peleaban un poco en las votaciones, pero después se ponían de acuerdo. Por primera vez aparece una opción literalmente distinta, que para mí es la opción que fundó Argentina, la Argentina liberal, o sea, por algo nuestro himno es totalmente liberal, la letra de nuestro himno, todos nuestros padres fundadores, muchos hay economistas, listo. Entonces, por primera vez tenés para decidir o el camino del liberalismo, el capitalismo comercial con el mundo, o el camino de siempre, del estatismo, el socialismo, y vivir con lo nuestro y regular la vida de la gente. Ok. Yo cuando ganó Milei en el 2023 y no explotó la hiperinflación y pudieron salir del quilombo que les habían dejado, que para mí no iban a poder, y pudieron hacerlo, dije, ya está. O sea, si ya pasaste eso, ya está. Ahora, y encima la oposición estaba rota, o sea, el otro día veía cosas que se hablaban en abril de este año. La oposición no hablaba, no aparecía. Los liberales estaban sobrados. Era como, Sí, ellos no sí, tenían nada. de los últimos 2 años estuviste 1 año y medio sin oposición, con la oposición no dando pie con bola y los otros parecía que pateaba de mitad de cancha con tu pierna no hábil y la clavaba en el ángulo. Claro, y yo pensaba que eso era porque dije, bueno, listo, la sociedad se dio cuenta de ciertas cosas, entendió algunas cosas. Dije, genial, bien Argentina, bien, bien, ¿no? Vamos a ser un país desarrollado en 10 años, espectacular. Claro, no, lo que pasó, que son muy pillos ellos. O sea, ahí te tenés que sacar la galera. Mientras Milei hacía los arreglos que solamente podía hacer Milei, ellos estaban dormidos. Porque ellos sabían que ah, hay que más poder político, hay que más un montón de cosas, pero esos ajustes los tenía que hacer alguien. Lo hizo Milei. Cuando Milei terminó de hacer todo, aparecieron de vuelta. Entonces reapareció gente muerta, literal, políticamente. Que no, igual no te van a hablar de política, pero me sorprendió. Reapareció Lipovetsky, que rompió el mercado inmobiliario. Reapareció Lustó. Reapareció Kisilov. Reapareció gente que estaba muerta, literal. Que no hablaba, que no estaba desaparecida. Revivió ahora. Una cosa increíble. Alberto, amigo, apareció Alberto. Alberto Fernández, claro. O sea, cagó a piñas a la mujer. Además de ser uno de los peores presidentes de la historia. Pero reapareció el tipo. Y no sé, andás a ver en qué país viven esa gente. Porque Alberto tuitea como si fuese maestro. ¿No te acordás todo lo que pasó? Literal. Pasó hace poco, ¿eh? Pero, Para pero bueno, mí más. para mí, un Sí, comentario, que te escuchaba hablar y se me vinieron 2 cosas a la mente. La primera es, fue tan compartido, creo yo, tu sentimiento en mucha gente, me incluyo, que pensaba que Argentina estaba cambiando realmente, que volvió a aparecer, y es la descripción perfecta de lo que acabas de decir vos como tus sentimientos, que es el video ese de Argentina es una trampa. Te hacen sí, creer que ahí está, que va a cambiar, que es ahora, y siempre te terminan cagando. Y ese video tan famoso que recorrió Argentina por mucho tiempo, volvió a aparecer. Hacía mucho que no lo veía en redes y lo volví a ver después de Buenos Aires y después de una diferencia abismal de 13 puntos. Pero más allá de lo anecdótico de ese video, yo creo que tal vez más para los que son de nuestro palo, del liberalismo y de que creen que es por acá el camino, yo creo que eso te da la pauta de que la batalla cultural no termina nunca. Porque esto fue una pequeña muestra. Ponele que ganás octubre, ponele que en 2027 arrasás. Igualmente las tenés que seguir dando. Tenés un ejemplo como Chile. Chile era un país de los más pobres de Latinoamérica, hizo varias reformas, terminó creciendo increíblemente
Y después se te fueron colando con el tema de la desigualdad, con el tema de no sé qué, que es un sistema totalmente injusto, no sé qué, pum, Boric, pum, Chile dejó de crecer. Es algo que no va a terminar nunca. O sea, el que cree que ganamos octubre y se gana Milei en 2027, Argentina pasa a ser un país normal. ¿Ya está? Lamentablemente no creo que sea así. Para mí es una fantasía. No, pero para mí va más allá. Yo eso sabía que iba a ser así. O sea, lo ves. Todos los países que dejan de lado la batalla cultural o lo que sea, por más de que les haya ido muy bien, después con el tema de desigualdad y eso vuelven a caer. Pero para mí es muchísimo peor lo que pasó. Yo nunca les creí ni creí que los viejos tenían razón. Los viejos son los que la gente de más 50 se la pasa diciéndote, no, Argentina no va a cambiar. Es siempre lo mismo. Te ilusionás en algún momento y después no cambia. Y yo decía, bueno, son los exagerados. Tarde o temprano tenés que cambiar porque si no explotás Venezuela, Cuba. Y, y cuando llegó Milei dije, ya está, ya está. O sea, ¿cómo no va a cambiar después de esto? Y después de Buenos Aires empecé a entender de que por ahí tienen razón, de que por ahí Argentina no va a cambiar nunca. Van a ser 4, 8 años de un partido y de un gobierno populista, van a romper todo, va a venir otro, más menos de derecha, más menos liberal, más menos republicano, va a intentar ajustar las cuentas, mejor o peor, cuando las cuentas estén más o menos justas vuelven los otros y vuelven a romper todo y así te la pasás. Y entonces estás sin crecer durante años y años. Em, para mí, yo me la pasé leyendo tantas boludeces ahora. No quiero hablar de política porque posta es un embole y incluso se me despertaron pensamientos que me mandan a la guillotina si me leyeran la mente, dijo Bob Dylan. Pero es increíble porque aparte, no solo que esta vez tenés un partido que en serio representa ideas distintas, que es el liberalismo, que nunca habías tenido, porque era mala palabra hasta hace 20 años, pero aparte, del otro lado, no tenés un socialista o un republicano, no tenés un Menem o hasta inclusive ponele un Néstor Kirchner al principio o no sé, tenés a Kicillof, que es literalmente todo lo contrario. Kicillof es comunista. Entonces, el otro día salió a decir de que quería, de que cuando él tenga más poder o algo así, iba a bloquear todas las compras de textiles de afuera y vivir con lo nuestro. Y siempre la misma pavada. Y es como, claro, o sea, si ese tipo gana, literalmente te cerrás al mundo fuerte. Porque por más de que ellos digan, no, nada más queremos cerrar lo textil, vos no puedes cerrar lo que vos querés. O te cerrás o te abrís, ¿entendés? Porque después la economía se va ajustando y vos ya no vas eligiendo. Si te cerrás en una parte, las empresas, las otras, empiezan a cerrar ante todo, ¿entendés? Y aparte, si le das favores a uno, le tenés que dar favores a todos. Entonces, estás entre dos modelos de países y es totalmente crítico. Eh, yo creo que entre esta elección y la del 27 definís. O volvés a ser el país que exporta, que comercia con el mundo, el granero del mundo, el modelo agroexportador, que aparte ahora tenemos energía, nuclear, minería. O sos eso, o volvés a vivir con lo nuestro, a vivir como los picapiedras, y genial, son dos modelos. Lo que sí me asombra es que hay un 30% de la Argentina que no se mueve de ahí, de que quiere eso y no se va a mover. Y a mí lo que me preocupa, o sea, que es lo último que voy a decir de economía, de política, y después si querés metémonos en economía, que es más divertido, pero porque la política es un asco. O sea, yo literalmente lo que pensé es, en 2001 tuvieron que haber prendido fuego el Congreso. Yo no sé por qué no lo hicieron, por qué no rompieron todo el Congreso. Era prenderlo fuego, había que hacer eso, literal, porque es un nido de ratas eso. Lo que votaron el otro día, antes del rescate fue una locura. O sea, Argentina hace una ley de emergencia de DNU con Néstor Kirchner para darle todo el poder al Poder Ejecutivo, ¿no? Desde que eso pasó, todos los presidentes se abusaron de los DNUs. Todos, todos. Incluso si tenés en cuenta que la Cámara de Senadores siempre fue peronista, siempre fue mayoría peronista, porque está mal hecho, pues está mal representada. ¿Por qué? Los senadores se eligen según las votaciones en las provincias. Y hay provincias que tienen 10 personas que dan casi la misma cantidad de senadores que Buenos Aires, que tiene 4 palos, ¿entendés? O 6 palos de personas. Entonces, todo eso está mal. ¿Qué pasa? Los que son feudos
Las provincias que son feudos, que hay tipos que hace 30 años que están ahí, y siempre ganan los mismos y son los que predominan la Cámara de Senadores. El Partido Justicialista, en todas sus versiones, tuvo mayoría en la Cámara de Senadores desde hace no sé cuánto, ¿entendés? Entonces, lo que hicieron ahora con el DNU es que si vos haces un DNU y solamente con que solo lo rechace una cámara ya está de baja, y además ese tema que se planteó en el DNU, el presidente no lo puede volver a plantear hasta el próximo año, le cortás las piernas a cualquiera que no sea peronista. Porque cualquiera que no sea peronista va a la Cámara de Senadores y lo bajás. ¿Entendés? Y para peor, que para mí hubo un dato un detalle que pasó a menor abajo con eso, es que de Loredo, un diputado, el tipo dijo: para mí está bien esto de dar de baja los DNUs, que incluso yo tampoco no me parece una locura. O sea, le das muchísimo poder y tiene razón. Pero hagámoslo a partir del 27, dijo el tipo. O sea, no le cambiemos la regla del juego a este tipo. La primera vez que aparece un chabón que quiere acomodar las cuentas, que quiere hacer algo distinto, la política le corta las piernas. Entonces De Loredo dijo: hagámoslo a partir del 27. Está bien lo que plantean, pero hagámoslo a partir del 27. Se le pusieron todos en contra. Porque ellos no quieren hacerlo a partir del 27. Ellos quieren hacerlo ahora. O sea, ellos quieren que no se siga haciendo ajustes y haciendo cambios en Argentina. Entonces, vos teniendo eso, debe ser muy difícil gobernar. Volviendo a la pregunta inicial que me hiciste de intervenís el dólar y qué sé yo, si sos liberal, claro, no, yo lo detesto, yo no lo haría. Pero en Argentina te tumban, boludo. La otra, hay una parte muy golpista en Argentina. Por lo mismo que cayó de la Rúa, por lo mismo que le tiraban piedras a Macri, cada vez que no gobierna el peronismo se cae a pedazos. Y el que más reformas pudo hacer en la Argentina en los últimos tiempos fue Menem, porque era de ellos. ¿Entendés? Lo que pasa es que después del desastre de Alfonsín, Argentina, a la sociedad argentina no le quedaba otra que abrazar algunas cosas del liberalismo. Por eso la gente estuvo de acuerdo con las privatizaciones, por eso la gente estuvo de acuerdo con comerciar con el mundo, por eso la gente bancó la convertibilidad, porque venías de hiperinflaciones y toda la bola. Ahora, después cualquiera que no sea de ese partido lo tiran, boludo, lo tiran a la basura. Sí, sí, además con Menem no tuviste cambios tan grandes tal vez como los que propone Milei, y sí tuviste un pasado que te avalaba mucho más. La hiperinflación de Alfonsín no es comparable al 25% de diciembre de Massa. Por más que sea una locura, por más que sea un número estúpidamente alto, no es lo mismo. Y te lo No, dice alguien que vivió una hiperinflación. no y sí, o sea, no es lo mismo, pero a la vez el tema de hiperinflación se fue actualizando con el tiempo, porque en su momento hiperinflación era, no me acuerdo cuánto, pero era un porcentaje grandísimo, que tenías que tener inflación para que se considere hiper, y después, mientras el mundo fue ganándole a la inflación, y la mayoría de los países dejó de tener inflación porque se encontró la fórmula, que no era tan difícil, era dejar de emitir billetitos y no tener demanda de dinero. La hiperinflación pasó a ser 50% mensual, ¿entendés? Que era muchísimo menos. Y vos decís, 25% no, bueno, no sé, no es hiperinflación, pero estás volando, ¿entendés? No, 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 Eh, sí, sí, no, ni hablar. También lo que pasa es que yo creo, y esto parece contradictorio, pero para mí es una locura y es como lo veo, que es, yo creo que un gran, no sé si error, pero algo que le termina costando un poco políticamente a Milei es haber controlado la inflación tan rápido. Porque la gente no sé si llegó a vivir lo que puede llegar a ser un desastre gigantesco inflacionario y sobre todo por las condiciones que tenías, lo que podía llegar a ser. Y quieras o no, a la gente ya no le preocupa más la inflación. Y Milei no va ni 2 años de gobierno, ponele. Y antes, cuando la inflación siempre fue la preocupación más grande, de los últimos 20 años, el problema más grande de Argentina fue la inflación. Con Cristina, con Macri, con Alberto, y ni hablar al principio de Milei. El tipo este en menos de 2 años lo resolvió y lo resolvió de una manera excelente, y aún así no se le valora, y aún así tiene chance de perder las elecciones de medio término. Aún así, la gente está perdiendo credibilidad en él. Y vos decís, loco, ¿cómo puede ser? Te resolvió en menos de 2 años el problema más grande que tuviste en los últimos 40. Y vos te quedás ahí como diciendo, no puede ser. Y yo creo que en parte es porque creo que lo resolvió demasiado rápido. Y la gente no llegó a vivir el desastre inflacionario que se debería haber vivido. Y bueno, y el país, Argentina, todos los países, todas las sociedades, pero Argentina tal vez en particular,
tiene memoria muy a corto plazo. Gente, paso a comentarle que estoy muy cerca de que YouTube me empiece a pagar por el contenido. Ya cumplí uno de los dos requisitos y solo me falta llegar a la cantidad mínima de suscriptores. Así que si te está gustando la charla, te pido por favor que no te olvides de suscribirte. YouTube no te va a cambiar en nada, no te va a mostrar notificaciones nuevas, no te va a cambiar en absolutamente nada. Y a mí realmente me acerca y me ayuda a cumplir el sueño de poder vivir de hacer entrevistas. Así que si te está gustando la charla, es un clic acá abajo, suscríbete y no te va a cambiar, te juro que en nada. Seguimos. No me gustaría meterme tanto en política, pero sí creo que esta pregunta cabe y por todo lo que venís diciendo, vos decís, es la primera vez que tenés dos opciones bien claras, liberalismo o Kicillof, comunismo o cerrarse. ¿No crees que Provincias Unidas ahí puede hacer daño, entre comillas, a la libertad avanza? Porque sería medio la vía en el medio. Yo no te estoy diciendo que la gente debería votar a Provincias Unidas o que sí es una buena solución. Yo te estoy diciendo lo que puede llegar a pasar en ese 20-30% que suele oscilar entre una idea y la otra. Provincias Unidas es el rejunte de lo que en su momento eran los radicales. O sea, no digo que sean radicales, pero digo, cumple la misma función de lo que cumplían los radicales. Es esa pelea falsa con el peronismo de que ellos son distintos y son la misma mierda. Provincias Unidas tiene a Lustó, ¿no? Entonces, claro, no, pero en serio, Lustó, 125 con Cristina, después se puso en contra de Cristina, fue con Macri, después se puso en contra de Macri. Lustó es eso, Lustó es masa, es el político por excelencia, que aparte es un desastre cada cosa que dice y propone. Pero Provincias Unidas hace ese juego. Es, che, este tipo vino a cortarnos los curros a todos, porque no son solo los peronistas, son todos los que están en la vieja política, los de siempre. Che, y Provincias Unidas, ¿a qué apunta? Y a robarle el voto a las Mabeles, a las que no les gusta la formita de Milei, a las viejas y viejos del conurbano. Un saludo a las tías. A toda esa gente que les molesta que Milei cante, por más de que baje la inflación, que les molesta que Milei grite, por más de que el tipo ordene las cuentas del gobierno, a esa gente apunta Provincias Unidas, ¿entendés? Ahora salió el killer, salió Macri a decir que había que votar a la Libertad Avanza porque no sé si fue tarde o no, pero bueno, ojalá que la gente entienda que son esos dos partidos. Vos podés votar al que vos quieras, pero hay dos modelos de país. Provincias Unidas no propone nada. Lo que propone es mentira porque algunos dicen hay que bajar las retenciones a cero y después suben bienes personales, ¿entendés? O ingresos brutos, que es un impuesto totalmente peor. Entonces, Sí, ellos no o, proponen nada. o- Vos tenés o- dos opciones: o te dice, peronismo o liberalismo. o te dicen hay que mantener el superávit fiscal, pero sin pegarle a la gente. Y Master, si existiese esa posibilidad, yo creo que Milei lo hubiese hecho, porque tampoco tiene muchas ganas de perder el costo político que te lleva reducir X cosa que le pega a la gente, digamos. Tampoco es Obvio, pelotudo el tipo. obvio. Lo que sí quiero, o sea, lo que sí me parece interesante es que en economía, sinceramente, a mediano y largo plazo, es blanco-negro. O sea, por primera vez no es grises. Para mí con Macri era gris. Era tipo, se animará el chabón, no sé qué, que después fue un desastre. em, Ahora es blanco-negro. Si le va bien al gobierno en las elecciones, para mí literalmente se vuela todo, o sea, se vuela todo lo que tiene que ver con finanzas y con acciones argentinas, con bonos argentinos, toda esa parte se vuela, la actividad va a empezar a crecer, van a poder empezar a bajar impuestos y ojalá puedan hacer reformas. En Argentina no, la gente no entiende, cada vez que quieren hacer una reforma laboral van, tiran piedra y que nos quieren sacar derechos y qué sé yo, y la gente no entiende que el 40% de la Argentina que está en el trabajo, que está en negro, que está en el informal, es por las leyes laborales. O sea, no hace esa conexión. Las leyes laborales son tan viejas y tan chotas que la gente cae en la informalidad. Entonces, el día que lo entiendan, si vos haces una reforma laboral, podés meter muchísima gente que está en negro a los trabajos en blancos. Y eso te da más base para la jubilación, para el sistema de pensión de jubilaciones que está quebrado, te da más aportes, a la gente le da muchísima más seguridad, vacaciones, aportes, ¿entendés? Entonces, necesitas una reforma laboral, necesitas una reforma impositiva. Si pueden hacer todo eso, Argentina vuela, porque Argentina sigue teniendo minería tipo inexistente y tenés la misma cordillera de Chile, ahí tenés un campo, Vaca Muerta es otro campo. Por primera vez Argentina puede no depender del clima, Argentina va a volar, ¿entendés? Argentina, todo el mar que tiene Argentina, casi que no nos dedicamos a la pesca.
Tenés un millón de cosas para hacer. Ahora, el problema es que, literal, viste, dicen lo del riesgo Cuca. Los bonos de Argentina valen 50 centavos de dólar, ahora con lo de ayer valen 63. Y no es porque Argentina no pueda pagar. Incluso Argentina es de los mejores países parados para pagar su deuda. Porque tenés superávit fiscal. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué valen tan poco? Porque la gente tiene miedo que vuelvan los otros. Y yo también tendría miedo. Lo único que dice la oposición, escuchás a la izquierda o a los peronistas, es tendríamos que decir que no nos vamos a hacer cargo de esta deuda que toma Milei. ¿Cómo vas a decir eso? Sos un animal. Porque no sos Suiza, que de última dicen, bueno, Suiza va a terminar pagando. Argentina cada vez que pueda defoltea. Llueve 2 veces fuerte y Argentina defoltea. Te cae granizo y dice, bueno, no se paga la deuda. ¿Entendés? Bueno, podés tener a la oposición diciendo, che, sepan que no vamos a pagar la deuda si nos toca a nosotros. No, maestro, no puedes decir eso. Sos un animal. ¿Entendés? Porque la deuda la vienen tomando todos los presidentes. Eh, Sí, que no es y que fuera de joda, o sea, también ahí yo creo que se falla un poco en la explicación, que es, no estás agrandando la deuda total no la estás agrandando, estás o sea, estás consiguiendo mejores condiciones para Argentina misma. Y vos decís, boludo, o sea, la deuda la tenés, es un problema, no me importa quién la generó. Ponele, querés caerle a Macri porque generó una deuda increíble, qué sé yo, bueno, listo, cagamos a Macri, no me importa. Milei asume, la deuda está, perfecto. ¿Qué está haciendo? Está roleándola y consiguiendo mejores condiciones. El problema está, boludo. ¿Cómo te vas a enojar con el chabón que está tratando de conseguir mejores condiciones? Eso es lo que no entiendo, boludo. Y aún así le seguís poniendo palo en la rueda para que al país le vaya mal, porque realmente los efectos del default ya los tuviste y los viste. Tema que siguen insistiendo en eso. Y lo que más me molesta a mí, perdón, que con esto te dejo, es, y con todo el respeto a a las llamadas Mabel, vamos a decir al público ese que oscila entre una opción más de derecha y una opción más de izquierda, y que son los que te terminan torciendo la balanza, porque hay un 30 de un lado y un 30 del otro que no se mueve. Lo que más me molesta es que parece joda, pero les entran todas las balas, boludo. La educación pública le entra, el Garrahan le entra, después saca el Garrahan un comunicado, che, al final hicimos eficiencia administrativa y tenemos la plata que pedíamos. Joya, maestro, ¿te acordaste 2 meses después de una elección? Pedazo de basura, boludo, no te importa para nada el país. Le entra el Garrahan, le entra la educación, le entran las coimas de Karina, le entra lo de Esper, que por caridad, obviamente las explicaciones que dan del otro lado son paupérrimas, pero no te pueden entrar todas las balas. Te entró Maldonado en su momento, te entraron todas las balas que no, proponen. no, te entró, la gente se olvida, te entró Niembro. A Niembro le hicieron lo mismo que a Spert y después de las elecciones, después que lo habían bajado, después de que lo habían roto políticamente, se demostró en juicio que al final era mentira. ¿Entendés? Al chabón le arruinaron la vida. Pero, y Esper lo mismo. Y entran las balas de ese lado, del otro lado tenés condenados y es como, bueno, ellos pueden porque lo hicieron siempre. ¿Entendés? No, hay un público, ese público que aparte es bastante mayor de edad, que son los peores votantes de la historia argentina, porque fíjate, los últimos los presidentes que votaron ellos fueron todos un desastre. em, Sigue creyendo, yo entiendo que los grandes tienen cosas para enseñar, obvio, vivieron un montón, pero se tienen que hacer cargo de que son los peores votantes del mundo y tendrían o que hacerle caso a los pibes o replantearse algunas cosas, ¿entendés? Yo tengo gente que me dijo que como está enojada de que Milei grita y que le pega a los jubilados, en teoría, lo va a votar a Kicillof. Y vos decís, no es nada más que te desencantás de Milei por cosas que te vende el telediario de las 9 de la noche, sino que encima tu opción es ir a votar a Kicillof. No sé. Pero bueno, salgamos de la política y vayamos a la economía. Por ejemplo, cosas de la economía justo ayer leí que cuando pasó esto de Besant y de Estados Unidos, tipo, de Estados Unidos haciendo un swap de monedas con Argentina, que no es un rescate. Ayer a la noche le preguntaron a Besant en un programa de Estados Unidos. ¿Quién es Besant? Pará, ¿quién es Besant? Es Besant un es el, ABC. Sí, pero sí, ¿quién es? Besant es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es como el Toto Caputo de Argentina, Besant. El secretario del Tesoro de Estados Unidos de Trump. Un tipo que sabe mucho de economía. Y
Entonces lo empezaron a chicanear de por qué le prestaba plata a Argentina, ¿viste? Por qué estaban tan haciendo tanto hincapié por ayudar a Argentina. Y el tipo lo que dijo es geopolítico. La gente hay algo que hay que entender y lo voy a resumir para no hacerla larga. Estados Unidos está en otra pelea, ¿eh? O sea, todo lo que está haciendo Trump con las tarifas que dicen, bueno, Trump al final es como Kicillof que quiere cerrar a Estados Unidos o no es tan liberal. Estados Unidos está en otra película, pero literalmente en otra película. No tiene nada que ver con la economía todo lo que está haciendo Trump y Bessent. Lo que están haciendo es geopolítico. Estados Unidos está en la caída del imperio y tienen a su rival directo ascendiendo como un cohete que es China, y todo lo que están haciendo es geopolítico y es para intentar debilitar a China. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está enfrascadísimo en que Argentina le vaya bien? Porque necesitan un socio de los países grandes en Latinoamérica que esté aliado con ellos. Brasil está con China, ¿entendés? Si lo pueden traer a Argentina para ellos, Estados Unidos y China tarde o temprano se van a dar. O sea, tarde o temprano es 2027, 2028, 2029, 2030. No sé cuánto. Pero tarde o temprano se van a dar porque eso es lo que pasa siempre en la historia, que hay un cambio de imperio, de poder mundial. Tarde o temprano se van a dar. O en una guerra fría, con guerras intermedias, o entre ellos. Entonces, Estados Unidos necesita algún aliado en Latinoamérica que no tiene. Y Argentina le viene joya. Entonces, ¿Por qué? eh, ¿Por qué le viene joya a Argentina? ¿Por qué porque es un por qué país, para porque vos? es un país grande, no somos Brasil, pero somos lo más parecido a Brasil, y a Brasil ya lo tiene China. Y por eso también Trump se está reuniendo bastante con Lula, porque es como, che, vení para mi lado. Y lo de Bessent, en el tweet, cuando Bessent explica lo que hicieron, Bessent lo que marca yo, es como diciendo, miren lo que le di a Argentina, se lo merezca o no. Esto es lo que pasa a los que se llevan bien con nosotros. Y Bessent lo remarca. O sea, lo que el tipo quiere dejar en claro es, ¿te llevas bien con Estados Unidos? La tenés toda. Te damos facilidades. Si te llevas mal, te hacemos concha. ¿Qué es lo que intentó decir con las tarifas? Si te llevas mal con nosotros, te llevas bien con China, te hacemos mierda. ¿Y Y te da miedo la contrapartida de eso? ¿No te da miedo las ah, condiciones que puede llegar a presentar no, Estados Unidos? no, no, para nada. Y a eso iba. Incluso Argentina se puede abusar de eso, porque a eso iba. Ayer, cuando pasó todo eso, termino con la entrevista de Bessent. Después de decir que era geopolítico, la periodista le dice, y, y para eso necesitaban rescatar a Argentina. Y Bessent dice, no es un rescate. ¿Cómo que no es un rescate? No, no, no es un rescate, dice el tipo. Comprás barato, vendés caro. Dice, el peso argentino está bajo del valor que tiene que tener. Entonces el tipo dice, ni siquiera es que lo estoy rescatando. Nada más le estoy dando liquidez porque los tipos tienen unos problemas de liquidez bárbaros. Argentina con el dólar tiene un problema de liquidez, pero no es que tiene problema de, mm, de no te- Solvencia. de solvencia, exacto, eso no me salía. Exacto, el problema de solvencia no tenés porque tenés superávit fiscal. El problema tuyo es de liquidez, que es como se funde la mayoría de las empresas igual, ¿eh? Pero, em, y hablando, ayer cuando pasa lo de Bessent, leo a un tipo en Twitter, una persona muy, muy culta, inteligente y estudiosa, decir, nunca vamos a ser como Alemania, decía el tipo, hasta que entendamos que Alemania no se dejó manipular por Estados Unidos y no le entregó todo a Estados Unidos. Primero que no es lo que está haciendo Argentina, pero literalmente sí. O sea, literalmente Alemania y Japón, que son potencias mundiales hoy en día, literalmente Alemania llegó a ser Alemania porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados tomaron Alemania, Alemania se dividió entre los aliados y la Unión Soviética, y Estados Unidos se hizo cargo de Alemania. Incluso tuvieron que amenazar a la Unión Soviética que iban a tirar una bomba nuclear ahí para que les den la mitad de Berlín, y de ahí el muro de Berlín y todo. La Alemania tipo occidental, que entiendo que era la americana, con eso siempre me confundo, pero la Alemania americana y de los aliados le iba bárbaro, crecían edificios y estaban todos llenos de plata, y la Alemania oriental, que era la soviética, se caía a pedazos. Y por eso pusieron el muro de Berlín en Berlín, porque los comunistas se querían pasar al capitalismo y tuvieron que poner un muro. Y literalmente cuando se cayó el muro de Berlín, Alemania termina siendo guiado por Estados Unidos. O sea, literalmente Alemania dejó que Estados Unidos lo guíe. Japón pasó exactamente lo mismo.
Después de la guerra, Estados Unidos toma muchísimo control sobre Japón, que no es lo que está pasando en Argentina, pero en Japón sí pasó. Y Japón hoy es Japón, después de dos bombas nucleares, gracias a que se dejó educar por Estados Unidos y se abrió el capitalismo y ahora Japón es Japón. Sí, ¿no Yo le creo pasa? Sí, termina, perdón. Yo creo que Argentina, después de ver lo que vi en las votaciones de septiembre y de que la gente, yo vi gente que nada, pero digo, gente con estudios y todo, eh, yo creo que Argentina no va a salir adelante hasta que literalmente no intervenga Estados Unidos. Es una paja, pero no va a pasar. ¿Es eso o después de lo que vi, hay tres maneras para mí? La más fácil, dolarizar. Yo estaba en contra de la dolarización y te lo dije la última vez. Para mí es el peor momento para dolarizar. Ahora, no les podés dejar el peso al resto. No se lo podés dejar. Si no dolarizás, Argentina se va al tacho. Entonces yo creo que van a intentar dolarizar y ojalá que lo hagan porque para mí es la mejor salida de las tres. Dolarizar y que ya por lo menos el peso y la impresión y la inflación no sea problema tuyo. La paja es que si vos dolarizás, el impuesto inflacionario, por más que es poco, se lo pagás a Estados Unidos. Eso es una paja. Pero bueno, es mejor eso que tener a los monos con navaja del Congreso con el poder de tener una moneda. ¿Y la Y libre las. competencia de monedas no viene a suplir eso, justamente? ¿No hay una diferencia ahí que marca justamente el ahorro de ese problema? Sí, pero tarde o temprano tenés que elegir una moneda y Argentina va a elegir el dólar, porque Argentina ya eligió el dólar. Argentina es bimonetaria desde hace 50 años. Ahora, dolarizar es una opción de las tres y es la mejor. De las otras dos, Singapur, que es hacer lo que quiere hacer Milei, pero con un golpe de Estado, Singapur, porque claramente en democracia no lo puedes hacer, porque te lo demuestra el Congreso que no lo puedes hacer. Te puede gustar o no lo del golpe de Estado, obviamente que no te gusta, menos por la historia reciente de Argentina, pero digo las opciones, las únicas opciones que para mí son posibles. Y la tercera es que te intervengan. O sea, que literalmente te intervengan, boludo, porque si no, es imposible. Si el 30% de la población vota siempre lo mismo. El Congreso no tiene nada de racionalidad. Y cuando milagrosamente aparece un tipo que dice lo que dicen los libros de economía que tenés que hacer, se le ponen todos en contra y las Mabeles encima compran que Maldonado, que Spert, que le pega y que el 3%. Ok, está bien. Hay tres maneras. Ojalá que dolaricen. Es Mm. una paja, pero Argentina no puede tener moneda, no sirve con moneda. Tiene políticos muy maduros, boludo. Y aparte, en ningún viste, vos al principio decías, eh, cada vez que tenemos votaciones en Argentina es un quilombo. Y vos decís, ¿cómo hacen los otros países? Claro, pero en ningún otro país del mundo, la oposición tenés ese partido de enfermo, boludo. En ningún otro país del mundo. No, vos tenés izquierda y derecha en todos los países del mundo. Ahora, no hay ninguno tan enfermo, ¿entendés? No hay ninguno tan extremo. Es como que yo te diga que algún partido político de derecha de algún país es nazi. Y bueno, cada vez que están a punto de ganar esos, el país se convulsiona en las votaciones. Y claro, obvio. Bueno, esto es todo lo contrario. Son comunistas. Y Sí, y también yo creo, para sumarle, tenés instituciones muy débiles, boludo. Tenés una justicia que es cuestionable por todos lados. Tenés realmente cosas que, más allá de lo político, deberían mantener cierta seriedad y estructura del país, y no la tenés, las tenés totalmente vapuleadas. Razón de ser, seguramente, por otros partidos políticos que han hecho lo que quisieron con la justicia y con diferentes instituciones. Yo creo que eso se soluciona con mayor estabilidad económica y con la responsabilidad real de decir que la justicia haga lo que tenga que hacer. Creo que lo de Espere en eso, y no quiero hablar desde lo partidario, pero yo creo que lo de Espere en ese sentido está bien que se lo investigue y que la gente, si tienen una mínima duda, que se lo investigue. Pero a mí lo que me gustaría es, ya sea que se declare X cosa de lo de Espero o no, vamos al caso de las coimas, por ejemplo. Lo que me encantaría que pase es que después de que se sabe que lo de las coimas no había nada para investigar, como se supo después de las votaciones de Buenos Aires, que la gente se lo acuerde. Porque si no, después pasa la primer curva, viene de vuelta la curva y te la comes entera. Y vos decís, la concha de mi madre, boludo, ¿cómo vamos a salir así si ante cada bala que tiran entra? Es impresionante. Realmente me da bronca. Yo no me enojo con el 30% termo del otro lado.
porque nosotros tenemos los nuestros también y ya está, no pasa nada. Podés ser un poco más termo, un poco menos, no me interesa. Yo lo que me enojo es lo que son pendular, que en este viaje que hicimos con nuestra querida madre, un poco me enojaba con ella. Decía, ¿cómo puede para vos pesar lo mismo, poner en la balanza y que pese lo mismo que un tipo diga alguna que otra puteada de vez en cuando a que te haya parado una hiperinflación? Y ella no me lo decía tal cual, pero me respondía como diciendo, y sí, pesa lo mismo. Y Claro. vos decís, no podés, Pasa boludo. que la influencia de la televisión y del periodismo viejo y eso es muy, muy grosa. Algún día van a tener que pedir disculpas esos tipos. Ojalá que vayan todos en cana por mí y se prendan fuego todos los canales de televisión. Hay un tema, cómo le queman la cabeza a los viejos y que los viejos creen que son ideas de ellos. Lo bueno es que eso está desapareciendo y la gente va a terminar para bien o para mal con redes sociales y Twitter. Pero volviendo al tema económico, y es verdad que lo de lo pendular, o sea, es lo que te define. Algún día yo te recibo con los brazos abiertos a mi templo de que Argentina te decepciona al final. Vos, cuando quieras, vení, ¿eh? Argentina, tarde o temprano, te decepciona. Es hermoso y una mierda haber nacido en Argentina. Son las dos cosas. Es hermoso porque sos argentino y tenés todo lo que conlleva, pero a la vez estás en este bucle de mierda infinito, boludo. Y Argentina te decepciona al final. Pero muy No, bueno. Muy no, bueno. boludo. Prefiero eso a Estuve. haber nacido en Suiza, boludo. No, boludo. Vivir en Suiza es aburrido, dijo una ministra una vez. No, 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 y no me vas a llevar. Y menos después de 20 años hinchando por una selección que terminó siendo campeón de todo en un periodo de 3 años. Está Veremos. ahí, está Veremos, ahí. veremos. En algún momento vamos a salir. Lo que sí te puedo agregar es, y esto ya es opinión personal mía con respecto a esto que hablamos, es, yo creo que esta es la chance. O sea, lo hablaba el otro día con Tommy en la otra sección y le decía, mirá, creo que para este momento preciso de la Argentina no hay mejor presidente que Milei. No existe, no existe, no hay, no se puede inventar. Si voy a hablar mal y pronto, si se lo culean a Milei, ya está. Por los próximos Bueno, 20, 30 años ya no podemos pedir más nada. O sea, realmente por los próximos 20, 30 años, si se lo culean a Milei, listo, hay que mamarla. volviendo a la economía, mandá un saludo a Tommy cuando lo veas. Volviendo a la economía, estoy de acuerdo en algo que dice Julián Josovich, que es un tipo que habla de mercado. Y viene con lo que vos decís, ¿eh? Para mí también es la última bala, porque nunca vas a tener un tipo tan liberal y que sepa tanto de economía como Milei, más allá después de todo lo que haga o no, no vas a tener otro presidente que sepa tanto de economía, jamás. Entonces, porque nunca lo tuviste, fue un Black Swan o un cine blanco, un cine negro, como lo quieras ver. Ahora, Julián lo que dice es, me da mucha pena imaginar que en 2027 Kicillof o cualquier socialista agarre el país con las cuentas en orden, con Vaca Muerta exportando más que el campo, con todo solucionado, con toda la tarea difícil hecha, tenés 30 años de populismo. O sea, 20, 30 años más de populismo. Olvídate, olvídate, olvídate. Olvídate que va a ser así. Entonces, es una paja, boludo. Es una paja porque cuando están las cosas bien es cuando vos tenés que seguir construyendo, invirtiendo, desregularizando para seguir compitiendo y para poder ser un país que esté a la vanguardia, desarrollado y arriba. Si cuando vos ordenás todo, volvés a repartir y a vivir con lo nuestro y toda la misma mierda de siempre, no salís más del bucle. Ahora, gane quien gane, Vaca Muerta va a ser una locura en el futuro, o sea, va a exportar, va a ser un campo más. Gane quien gane, los proyectos RIGI no los podés modificar, entonces obviamente no es lo mismo tener un socialista que un liberal en el poder, para los que están las empresas RIGI, empezás a invertir cada vez menos si tenés a uno que a otro, pero lo que se invirtió y lo que se pactó en el RIGI no se va a tirar atrás. Entonces, eso también lo tenés gane quien gane, toda esa plata, toda esa inversión, todo ese trabajo que se va a generar. Eso es lo bueno, esa es parte buena. Argentina tiene un gran futuro económico, gane quien gane. Ahora, Si querés mantenerlo y si ganan potenciarlo, ellos, no, si ya. ganan ellos, no, 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 no salís más. O sea, si ganan ellos, no, chau. Si Pará, gana y el te socialismo, sumo, tenés plata. Cada vez que el socialismo, cada vez que Argentina dio un punto de quiebre en la historia,
que fue después de hacer un ajuste que lo solía hacer la economía, tipo, no lo hacía un político, decir, vamos a ajustar, es la primera vez que lo está haciendo un político. Siempre lo hacía la economía. ¿Cómo lo hace la economía? Explotando por los aires, se ajusta como se ajusta, la pobreza sube el 50-60% y agarró, y ahí hay un cambio como de paradigma, o hay un punto de inflexión. Claramente un punto de inflexión fue después de la Gran Depresión, después de la Gran Depresión, que empiezan los golpes de Estado en Argentina. Claramente el segundo gran golpe el punto de inflexión fue en el 45 con Perón. Un Perón que llegó con muchísimas reservas de oro. Él mismo decía que no se podía caminar por ¿cómo se llama? Los baúles de las reservas porque pateabas oro. Y cuando se fue no había más. Todo ese oro lo había ganado Argentina exportando durante las guerras y durante las hiperinflaciones alemanas y los problemas de Europa. Em, Otro punto de inflexión lo tuviste después de la hiperinflación y lo ganó Menem, pero no lo supo manejar, y el otro lo tuvo Néstor Kirchner, que otra vez con Néstor Kirchner la votación fue Menem, Néstor Kirchner, López Murphy. López Murphy, que no era el gagá que es ahora. López Murphy era un tipo, un crack, y para mí fue el único que propuso algo para evitar el 2001 y lo echaron a los 15 días. Si lo hubiesen dejado hacer el ajuste en ese momento a López Murphy, Argentina hubiese ajustado muy poco en algunos sectores, pero no se hubiese comido la crisis del 2001. Como no lo dejaron, ajustó la economía y terminaste con 60% de pobres. Fue otro punto de inflexión y ganó Néstor. Ahora tenés otro punto de inflexión, con las cuentas ordenadas. Si ganan ellos, que va a ser lo mismo de siempre, va a ser lo mismo de siempre. Y va a ser verdad lo que dicen los viejos, que Argentina nunca cambia, que Argentina te decepciona y que Argentina te vas 20 días y cambió todo, pero si te vas 20 años sigue todo igual. Ahora, si gana el liberalismo, que es algo que no pasa desde 1880, si por primera vez un par de años seguidos tenés liberalismo, que no pasa desde literal la década del 80, de 1880 en Argentina, y los Sarmiento, los Julio Argentino Roca, bueno, ahí tenés una Argentina distinta. Ahí sí te veo que en 10 años sos España, Alemania. Ahí sí, en 10 años, 15, sos un país desarrollado. Olvídate. Para mí coincido plenamente. Te iba a decir, o sea, te diría, el argentino no se va a comer de vuelta la curva de hacer el ajuste y frenar en el medio, porque ya no lo hemos comido, pero visto y considerando la historia reciente de los últimos 2 meses en Argentina, todo puede pasar. Yo creo que los focus desde el lado de la libertad avanza tienen que estar más en que no se te filtren tanto voto por el medio. Para mí 2027 está ganado, porque para mí es inevitable que la Libertad Avanza vaya a un balotaje, y en un balotaje la verdad que no veo a nadie ganándote, pero bueno, todo puede pasar, faltan como 2 años. Lo que sí, con esta me gustaría cerrar y bien económica, es la siguiente. ¿Cómo, más allá de octubre, cuáles crees que son cuáles crees que son los pilares fundamentales para la Argentina a nivel económico para asegurarse una reelección de Milei en 2027? ¿Qué puede hacer el gobierno de acá a 2027 para que siga empujando la economía y la Argentina crezca por la misma sendera? Argentina tiene que hacer reformas estructurales y tenés tres cosas ahí. Reforma laboral es imprescindible, reforma impositiva es imprescindible. Argentina, ya lo hablamos, esto tiene 190 impuestos distintos, hay impuestos que recaudan, son hipermarginales, pero son burocráticos, son una mierda, no sabes ni qué estás pagando. Hay impuestos que no tienen sentido, que no tienen que estar ahí, como ingresos brutos, es una demencia. Y después la reforma por ahí del sistema de pensiones, porque obviamente está fundido. O sea, está fundido en todo el mundo. Imagínate nosotros que incluyeron en el sistema gente que no aportó. Más allá que vos pienses que esté bien o que estuvo mal la medida, el sistema está fundido. Entonces, por más de que vos estés contentísimo con la medida esa de haber metido gente que no había aportado, vos lo tenés que solucionar, porque ese sistema está mal. Ahora, ¿qué me parece imprescindible? Reforma laboral, reforma impositiva y desregular. Si vos haces esas tres cosas, Argentina vuela. O sea, de acá hasta 2027 vas a crecer todos los años así, al 5% más,
con superávit fiscal, bueno, también manteniendo lo que ya se hizo, ¿no? Lo del superávit fiscal, lo de no imprimir. Dolarizar, sí o no. O sea, yo dolarizaría sabiendo que en algún momento van a volver los otros para no dejarles esa arma de fuego. eh, em, pero no es que lo necesita este gobierno dolarizar. Incluso como viene, el peso es un gran arma y puede ser una gran moneda. El problema es que si en estas votaciones no te va bien y no llegás a juntar el tercio para bloquear, viste, cada vez que te tiran abajo los DNU, si no llegás a ciertos números, no puedes hacer nada. ¿Cómo vas a hacer la reforma laboral si no tenés ni siquiera una parte más o menos del Congreso bien? Entonces yo creo que estas votaciones son bastante importantes. Creo que si el gobierno no puede hacer ni la reforma laboral ni la reforma impositiva, no te digo que es game over, pero estás complicado. Son cosas que ayudarían mucho y es increíble que los tipos que tienen poder en el Congreso hace 30 años, ¿entendés? Porque Lilita Carrió, toda esa gente está en el Congreso de que yo tengo uso de razón, desde que me acuerdo de ver un político en la televisión, que estén tan en contra de la reforma laboral. O sea, no puede ser que no les conecten, que obviamente les conectan esas dos neuronas y decir, che, hay un problema con el laburo, con las leyes laborales en Argentina, porque toda la gente está en negro, porque ganan dos mangos, y porque es imposible contratar y despedir. Hay un problema y habría que reformarlas. Yo no lo puedo creer que no razonen. Si Argentina se reforma laboral impositiva, vuela, vuela, pero vuela, vuela, vuela en serio. El otro día lo escuchaba a Fede Domínguez, creo que es, decir que el presidente lo tendría que hacer como plebiscito, creo que se llama, que es tipo votación popular de, dolarizar. ¿Quieren dolarizar sí o no? ¿Quieren reforma laboral sí o no? ¿Quieren reforma impositiva sí o no? Y, y quieren una ley para asegurar el superávit fiscal siempre y que lo vote la gente, boludo. Dudo, con los votantes de Argentina, dudo que también que salga bien como vos querés que salga. Pero no estaría mal. O sea, decir a la gente, yo creo que la dolarización, la gente lo votaría que sí. Si la gente está dolarizada, dejar a la gente usar los dólares, ya está. Tal cual, coincido, creo que son las reformas que hay que hacer para seguir creciendo y realmente de a poco ir dejando atrás una historia argentina bastante lamentable, que el resultado y la consecuencia no deja de ser medio país pobre. No hay que olvidarse nunca de eso. No son números. Hay gente que no come, literalmente. Claro. Eh, y me parece que eso es lo que hay que pensar a la hora de votar. De un lado tenés lo que gobernaron 16 de los últimos 20 años, ponele H, ponele pandemia, ponele lo que vos quieras, pero gobernaron 16 de los últimos 20 años. Del otro lado tenés varios que fueron cómplices de eso, jugando a una falsa oposición. Y en una tercera vía, un tipo que te prometió que iba a bajar la inflación y la bajó, te prometió que iba a bajar la inseguridad y más o menos las calles, por lo menos de Buenos Aires, están controladas. Y la pobreza nadie niega, algunos te discutirán un número más, un número menos, pero nadie niega que está bajando. Nada, ojalá Sí, que salgan bien. déjame decir dos cosas. Es la primera vez en nuestra vida, en la tuya y la mía, no sé si cuándo pasó, cuándo fue la última vez que pasó, pero nosotros no lo vimos, que un político promete algo y lo cumple. Por lo menos lo que prometió en campaña, muchas de las cosas, o por lo menos algunas, se cumplieron. Después de todo, yo nunca había visto que se cumplan las cosas que se hacían en campaña, porque también las campañas de antes de mi ley eran, vamos a volver a comer asado, pobreza cero, decía Macri. ¿Cómo vas a hacer pobreza cero, boludo? Venís de 30-40% de pobreza, pensás que en 4 años vas a llegar a la pobreza cero, es un animal. Y bueno, después Alberto era mejor, que decía, vamos a volver a comer asado. Es una gran propuesta. Em, y déjame la segunda cosa. Yo en la última vez que grabamos, que fue antes de las votaciones de Buenos Aires, creo, no me acuerdo qué día de agosto, septiembre grabamos, pero yo te decía, el índice Merval, que es la bolsa argentina en dólares, estaba $1.600, algo así. Y yo te decía, si pierde la Libertad Avanza o si ganan ellos por mucho, el Merval se va a hacer torta, pero torta literal, que eso es pérdida de riqueza para todos los argentinos, incluso los que no entienden nada del mercado y qué sé yo. El mercado es donde se financian las empresas, grandes y chicas. Entonces, mientras más valga el mercado, más fácil es para las empresas pedir plata, financiarse. Es riqueza, ¿no?
Entonces, yo te decía que se iba a hacer torta y te decía que por ahí hasta 600, de 1600 hasta 600 no parabas. Y estuve equivocado, pero no tanto porque el Merval llegó a 1000. O sea, fue una locura lo que cayó. Parece que frenó ahí. Y ahora con el anuncio de Besen de ayer ya estamos en 1300 otra vez. Pero bueno, no Sí, sé. perdés y podés volver hasta irte más profundo también. Claro, exacto. Y eso, como dijiste vos, vale recalcar, es más financiación para las empresas grandes o chicas, que en definitiva y a la postre es más empleo para la gente y mayor actividad económica, justamente algo que tal vez se le está criticando un poco al gobierno. Panza, una horita prácticamente, un gustazo haber vuelto así, me parece que la charla estuvo muy, pero muy buena. No sé si nos dan los días para grabar uno más antes de las elecciones. Ah, sí, bueno, grabamos justo y sale el domingo ese de elecciones, pero nada, esperemos que económicamente la Argentina siga recibiendo buenas noticias, porque no deja de ser algo positivo para todo el país. No es que vengan a invertir solo para esa provincia o solo para el gobernante, sino es literalmente más trabajo y más prosperidad para todos los argentinos. Un gustazo al que le gustó el capítulo y llegó hasta acá, que me imagino que si llegaron hasta acá es porque gustó. Suscríbanse, que ya estamos en 500 suscriptores, no lo puedo creer, me parece un número, si bien es chico para todo YouTube, para mí es enorme, y faltan solo otros 500 para que YouTube empiece a pagar por el contenido y de a poquito ir cumpliendo este sueño de ser un podcaster profesional y vivir de esto. Así que nada, agradecerte, Manza, nuevamente y nos vemos la próxima. Gracias a vos, gordito. Abrazo, perro.